Buenas tardes. Vamos a empezar este acto de presentación barra coloquio del libro de Benito Arruñada. La culpa es nuestra. Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España, publicado por la Esfera de los Libros. Y contamos con el autor. Buenas tardes, Benito. Paso a presentar al autor del libro. Benito es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Además es profesor en la Barcelona School of Economics e investigador asociado de FDA. Ha impartido la docencia en universidades tanto fuera como dentro de España y también has asesorado a muchas instituciones y organismos internacionales, a pesar de lo cual has sobrevivido a estas asesorías, como la Comisión Europea y el Banco Mundial. Es autor de numerosos libros, trabajos de investigación y desde hace 3 o 4 años, creo que 4 años, publicas un artículo semanal cada domingo en el periódico digital The Objective. Y para acompañar al autor y amenizar esta charla tenemos a otras 2 personas de sobra conocidas, de esas que no necesitan presentación, pero sí que la merecen, así que vamos a cumplir con la formalidad. A mi lado tengo a Laura Urquizu. Laura es presidenta y consejera delegada de Red Points y además miembro de la Junta Directiva del CERCLA. Y un poco más allá, a Pau Guardans, es consejero delegado de Único Hotels y vicepresidente del CERCLA. Buenas tardes a los dos. Y tenemos que excusar a otra persona que tenía que estar hoy con nosotros, cuya silla está vacía, que es Joaquín Güell, que se ha quedado atrapado en un AVE, como muchas personas nos está pasando esta semana. Sí. Podemos hablar del AVE y de las cercanías, seguro que sale en la conversación. Pero bueno, seguro que entre todos logramos que esta charla sea amena y provechosa. Benito, vamos a ver, la culpa es nuestra. Este libro, desde su mismo título, apela a la responsabilidad del lector. Yo creo que sintetiza bastante bien cuál es el argumento de la obra, que te pediré que expongas un poco para marcar el planteamiento general. Contrariamente a lo que se suele pensar, tú lo que sostienes es que los políticos sí recogen las actitudes, las preferencias, las motivaciones de los electores y las transforman en políticas. O sea, los políticos, en definitiva, nos hacen caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estas preferencias pues son defectuosas, son erróneas, pues luego tenemos los resultados que tenemos. Este sería un poco el planteamiento que te pediré que lo expongas mejor que yo para empezar esta charla. Bueno, gracias por la presentación y gracias también al Club Tocqueville y al CERCLE por albergar este debate, ¿no? Y a vosotros, Laura, Pau, y a Joaquín, que desgraciadamente está empantanado por Lérida entre Lérida y Tarragona. Efectivamente, la tesis del libro es el título con el que estuve jugando muchos años en España, una responsabilidad compartida. Digamos, lo de la culpa es nuestra es la versión periodística de una tribuna de 2014, creo, y la autoría es del entonces responsable de opinión del país, José Manuel Calvo, que me llama y dice, este artículo me encanta el que has escrito, pero claro, yo hablaba de las masas extractivas y hacía un argumento en contraposición a las élites extractivas, tratando de hacer este argumento de que, oiga, no son solo las élites, son también las masas y demás, ¿no? Y con buen tino, José Manuel me llama y me dice, ¿por qué no pones la culpa es nuestra? Y me gustó. A la vez es muy simplificador, ¿no? Y ¿por qué explico esto? Porque esa simplificación, bueno, hay un recordatorio en ese título, pero como todas las simplificaciones, pues tiene un coste, ¿no? ¿Qué pienso en realidad? Pues que la responsabilidad es compartida. No me atrevería a repartir responsabilidades porque es una cosa complejísima, aunque las presentaciones del libro me han llevado en estas semanas y estos meses últimos, porque es una pregunta reiterada. Unos son más responsables que otros, etcétera, ¿no? Es muy interesante cómo se lee incluso ese título, cómo se interpreta. Les diré que se interpreta desviando la atención. La interpretación general que se hace es la interpretación que se hace del libro es, bueno, sí, claro, la culpa es siempre de los otros.
culpa siempre de los otros. Las élites piensan, sí, esto era lo que pensaba, pues que la culpa era del pueblo. Y el pueblo lo niega, ¿no? O si lo admite, digamos, si lo admite, entonces pasa una cosa más sutil, que es que la culpa es de los otros. Para los de izquierdas de la derecha, para los de la derecha de izquierdas, para los de catalanes Madrid, para Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Es costoso de asumir, incluso a nivel individual, pues que todos tenemos la responsabilidad. Estamos en la universidad, pues obviamente cada uno tiene su responsabilidad y siempre se puede hacer más, ¿no? Entonces, entrar en esa lógica cuesta. Y podríamos hablar, sobre todo los que estamos aquí, que tenemos la mayoría cierta edad, preguntarnos si hemos empeorado o no. Quiero decir, si esa idea de responsabilidad compartida, pues hace 30, 40 años, era más o menos popular, o acumulamos más o menos con ella, ¿no? Yendo a lo concreto que decías, pues creo que en el libro hace un esfuerzo de, digamos, documentación, de poner en evidencia pues que hay una correspondencia entre las preferencias que sigue la gente en la demoscopia, ¿no? En las encuestas, en las preferencias y, por un lado, las políticas y las instituciones. Y bueno, en eso podemos hablar de muchas cosas aquí. Hay esa correspondencia. Mira, te voy a cortar porque Dime. lo llevaba aquí apuntado, claro. Tú trazas un retrato robot de cómo es el votante medio español. Y es que es casi nada, porque lo que te sale es, los españoles somos estatistas en lo económico. Creemos que el Estado debe resolver todos nuestros problemas. Desconfiamos de la colaboración público-privada y queremos un mercado laboral más intervenido. Además, no nos gusta pagar impuestos porque queremos más gasto social. Que claro, átame esta mosca por el rabo, ¿no? Es que, claro, ¿cómo casa todo esto, no? Pero eso es, tú recoges las de encuestas, de sondeos, y esa es verdaderamente la base, ¿no? de un Sí, votante además, medio en España. bueno, además lo que hago es no un análisis en términos absolutos, sino relativos. Somos más así que nuestros vecinos europeos. O sea, las preferencias son más de ese tipo que en los vecinos europeos. En algunos casos, incluso comparo con México, nos parecemos más a México, Marruecos, Argentina, que a Francia, Italia. Eso es lo que decimos de las encuestas, pero es que además hago también la misma comparativa en términos de las políticas y de las instituciones. Es que las políticas también, al comparar con Francia o demás, pues se ajustan más esas preferencias. O sea, es una especie de diff in diff, o sea, un análisis en diferencias informal con la. Entonces, parece bastante claro en cuestiones básicas, ¿no? Estamos hablando de cuestiones como la fiscalidad, que la fiscalidad sea más pro consumo. Tenemos una fiscalidad muy pro consumo. Tenemos una fiscalidad que yo caracterizaría como contraria a la productividad, ¿no? Perjudicamos la producción, el ahorro, la contratación laboral y favorecemos el consumo. Muy contrarios a la competencia, y esto es algo que sale en todas las encuestas. O sea, el español medio es muy contrario a la competencia. No me sorprende nada entonces que nuestro IRPF tenga la estructura que tiene, que es falsamente progresiva, o sea, es progresiva en el tope como otros países, pero lo que es distintivo es que hay mucha progresividad a niveles muy bajos. O sea, lo que nos preocupa no es la competencia de Amancio Ortega, lo que realmente preocupa es la competencia del vecino de escalera, ¿no? Entonces, claro, a niveles muy bajos. Ahora mismo, con la subida, creo que la subida, no sé si está decidida, si no está decidida, con la subida del salario mínimo, ahora mismo la gente que gana salario mínimo se pone en un marginal de IRPF del 70%, que resulta casi increíble. Hombre, es un tramo corto. Si pasa a ganar 5.000 euros más, no va a tener un marginal de eso. Pero si gana 100 euros más, 70% de tipo marginal. Salario mínimo, que ahora mismo el salario mínimo es tremendamente importante. Hay muchos millones de personas en salario mínimo. Le quería pedir a Pau y a Laura para repartir juego, bueno, si os reconocéis en este perfil que estamos comentando, ¿no? Que al menos es el que aparece en las encuestas. Bueno, yo primero todo agradecerle al CERCLA y al Club Tocqueville que nos haya invitado. Recomiendo la lectura del libro, voy a empezar y se lo agradezco al autor, porque es un libro que invita a pensar. No necesariamente a estar de acuerdo, pero sí a pensar. Y cualquier libro que invite a pensar siempre es recomendable y está bien que la gente lo lea, ¿no?
Yo, si me dejas un poquito antes de reconocerme, no, déjame que haga una reflexión sobre el libro. El libro habla de una España que está mal, porque si no, no hablaría de culpa ni de responsabilidad, hablaría de méritos y de quién comparte el éxito, ¿no? Habla de una España que está mal y, por tanto, que responde a una sociedad que yo creo que es lo que traduce el libro, es una sociedad que está muy desconcertada, porque da incentivos equivocados, en fin, pide cosas contradictorias, etcétera. A mí lo que me ha interesado más del libro es el pensar, y supongo que todo lo plantearemos después, el por qué la sociedad española está tan desconcertada, o cuáles son las causas, o cuáles podrían ser las maneras de solucionarlo, ¿no? Y anticipándome un poco a lo que tú decías de si me siento identificado o no, yo creo que el desconcierto viene de dos cosas, que el libro también de alguna manera explica, ¿no? La primera es la ausencia o la dejación de las élites. Una sociedad no produce buenas opiniones, no da instrucciones de buen gobierno y las élites no ejercen su labor de pedagogía. Y cuando me refiero a élites, obviamente no estoy hablando de élites económicas, sino lo que se entiende por las élites en una democracia, es decir, el gobierno de los mejores, la gente más preparada, la gente que tiene más mérito, los que tienen más capacidad, la gente intelectualmente más solvente, o sea, a esa élite abierta en fin, y que va transformándose en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en España, y eso podemos discutirlo después, las élites han hecho dejación de sus funciones y, por lo tanto, en la medida en la que no educan a esa sociedad, la sociedad da incentivos equivocados, contradictorios, o en fin, de lo que el libro explica, ¿no? Y lo segundo es una sociedad que vive en un momento en el que, paradójicamente, y esto también creo que estaremos todos de acuerdo, existiendo infinidad de medios de comunicación, está absolutamente desinformada o informada de una manera muy sesgada. Y por tanto, una sociedad que tiene unas élites que han desaparecido y que no recibe pedagogía y que además se informa de manera muy sesgada, lo lógico es que produzca los efectos que describe el libro. Y por tanto, me parece que en ese sentido el libro es una llamada a la acción. Y eso es lo que me ha interesado de este libro, a pensar cuál es el rol de las élites y por qué las élites en España y en Europa y en Cataluña tuvieron un papel hace unos años que ahora no tienen y qué podríamos hacer para mejorar la formación y la educación de la sociedad española para que fuera más capaz de dar mensajes adecuados, ¿no? A partir de ahí, si te sientes identificado o no, hombre, en el desconcierto sí, pero cada uno lleva su desconcierto como puede y en temas diversos, ¿no? Pero en el desconcierto sí, claro. Laura, Pau ha puesto muchos elementos sobre la mesa. Una primera aproximación por tu parte. Sí, bueno, yo lo primero quería darle la enhorabuena a Benito por este libro y sobre todo porque tiene un mensaje que hace reflexionar. Yo no lo había pensado nunca, pero al leer el argumentario principal dices, bueno, pues claro, tiene razón, votamos y hacen lo que votamos. La cuestión es, ¿votamos bien? ¿Votamos mal? Entonces, bueno, yo cuando haces este perfil o cuando lo hace Benito, ¿no? De cómo es la población o cómo es la ciudadanía española, bueno, siempre se ha dicho que España es bastante más de izquierdas que de derechas, ¿no? Entonces, en cuanto a un Estado fuerte, bueno, pues se podría reflejar. Pero a mí lo que más me interesa de la reflexión es decir, ¿somos los españoles distintos al resto del mundo, a los ciudadanos de otros países? ¿O hay otros países en los que esto no pasa? Entonces, bueno, la primera reflexión, y leyendo también un poco de distintas fuentes, es verdad que en general hay una desconexión muy grande en prácticamente todos los países de la población con la clase política. Yo diría que a la gran mayoría de la población hoy en día la política no le interesa. Con lo cual, además, y me gustaría hablar luego del escenario actual de la sociedad y de la irrupción tan grande que está suponiendo la tecnología. La irrupción tan grande que está suponiendo la tecnología hace que todo sea muy rápido. Todo es extremadamente rápido, los mensajes llegan muy rápido, todo es de consumo rápido y las promesas y lo que llega a la sociedad, lo mismo, ¿no? Con lo cual, claro, la sociedad no se informa, no profundiza. Lo que oyen hoy, pues igual ya no vale mañana, ¿no? Todo se está volviendo, aparte de las fake news, etcétera, todo se está volviendo extremadamente complejo.
Con lo cual, esto es un añadido y esto es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es otro rasgo que está trayendo esto de la rapidez? Está trayendo el entretenimiento. La tecnología y las redes sociales están haciendo que todo parezca entretenimiento y la política se está contagiando de ese entretenimiento. Entonces, yo hoy en día veo a políticos comunicando como un entertainer, ¿no? Como si fuera entertainment. Con lo cual, nuevamente, eso puede conducir a que haya un gap más grande entre lo que es real, lo que es una promesa, lo que es puro entretenimiento, etc. Esto en general. Pero he hecho una cosa que como buena persona que está todo el día aproximada a la tecnología, le he preguntado a ChatGPT, no solo a ChatGPT, sino también a Claude, a dos, ¿no? De los muchos que hay, que me dijeran cuáles eran los países que estaban más alejados de este mensaje que tú estás dando en tu libro. Y me ha dado 2 países. Uno es Suiza y el otro es Singapur. Y voy a leer lo que ha dicho de Suiza y lo de Singapur. Cortito, ha dicho bastantes cosas, ¿no? Pero Suiza ha dicho que su calidad política y el cómo los políticos ejercen su oficio cara a los ciudadanos es mejor que en otros países por la transparencia y los bajos niveles de corrupción que generan mucha confianza en los líderes. Y lo siguiente, ha dicho sobre todo la democracia directa, que los ciudadanos pueden votar sobre leyes y políticas importantes, con lo cual se informan y se educan mucho más que en otros países en los que esto no sucede. Esto lo han dicho dos LLMs, han coincidido. Esto también lleva a que los políticos prometan poco en Suiza porque saben que serán desmentidos rápido. Y respecto a Singapur, ha mencionado un gobierno muy eficiente, conocido por un gobierno tecnocrático. Las decisiones se toman basadas en datos y en evidencia, efectivamente no en lo que los ciudadanos dicen que se haga. Pero esto tirando de tu hilo, porque a mí también me sucedía, a medida que leía el libro pensaba, esto solo ocurre en España. Tú has puesto el caso de otros 2 países, también quería tener la opinión de Pau y del propio autor. ¿Esto de lo que estamos hablando es un mal español o ocurre en otros sitios de Vamos Europa? por partes. Digamos, el análisis, como contaba antes, el análisis empírico en términos de preferencias y políticas está hecho en términos comparativos con los principales países europeos, además apoyándome en datos de una encuesta de valores, pero también unas encuestas específicas que hizo la Fundación BBVA, que tiene preguntas muy interesantes para esta comparativa, ¿no? Entonces, es la referencia que me parece más útil, porque desde un punto de vista incrementalista del qué podemos hacer, pues son cosas bastante parecidas, ¿no? De todas formas, es curioso esto que dice Laura de Singapur y Suiza, porque junto con Dinamarca, Singapur y Suiza se mencionan varias veces en el libro en el mismo sentido. Pero si yo enmendaría a la inteligencia artificial en que el factor fundamental, o sea, la inteligencia artificial simplemente repite lo que está en el ambiente. Y en este caso se equivoca, como casi siempre. Lo que hay fundamental de diferente en Singapur y Suiza es algo muy relacionado con las recomendaciones que se hacen al final del libro, y es que los impuestos son transparentes. No la información. La información es secundaria. Lo importante es que los impuestos son transparentes. Tanto en Suiza como Singapur, como Hong Kong, en IRPF no hay retenciones. El contribuyente puede hacer un arreglo con su banco y demás, pero al llegar la primavera tiene que pagar todo el IRPF, excepto que sea no residente. No sabes lo que eso educa. Eso, sí, claro, si a un suizo le viene diciendo una ministra, es que el dinero público no es de nadie, pues esa ministra tiene unos días contados. Y ese partido tiene unos días contados. Entonces, claro, esto también apunta un poco a lo que decía Pau, de la educación y demás. Yo no confío, llevo en la educación toda la vida, quizá por eso no confío mucho en la educación, tal como... Ahora, en la educación vía pago explícito de impuestos sí tengo mucha más confianza. No, eso está en la parte final del libro, las soluciones. Entonces, Pau hablaba del papel de las élites también. Sí, pero el papel de las élites,
¿qué nos dice la demoscopia de las élites? Hombre, el votante español, diferencialmente, en comparación con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, no estamos hablando ya de Singapur y Suiza. Claro, es que compararnos con Singapur y Suiza podría haberlo hecho, pero no es muy práctico, ¿no? Es que comparado con estos países, lo que ocurre en España es que elegimos más a los líderes por afinidad emocional. O sea, da toda la impresión de que lo que elegimos es alguien que se parezca a nosotros. Y cuando sale alguien brillante, cuando sale alguien brillante en cualquier partido, tanto el partido como los votantes lo que hacen es machacarlo. Entonces, claro, esto yo entiendo lo que decías, ¿no? Querríamos que los líderes, pero no pidamos peras al olmo porque es que hemos elegido un olmo y después le pedimos peras, pero hemos elegido olmos. Entonces, la pregunta, a mi juicio, interesante aquí, que os invito a que reflexionéis, sobre todo, repito, los que tenéis cierta edad, no los más jóvenes, pero bueno, de media aquí también tenemos cierta edad, creo, es cuál es la derivada, cómo han cambiado las cosas desde los 80, 90, en qué sentido vamos, si elegimos líderes marginalmente peores o mejores o no, y esto qué consecuencias tiene, ¿no? Porque los líderes temen llevarle la contraria a sus electores. Obviamente, porque pierden el trabajo. No sé cómo lo ves tú, No. Pau, que ha estado del otro lado. Esta idea del dolor comparativo, si uno está enfermo y le dice que los demás están peor, no sé si le consuela mucho. Lo que quieres es estar sano, no. O sea, si estamos mejor o peor que otros. Yo creo que en esa percepción de sociedad despistada, yo creo que compartimos con casi todas las democracias occidentales. No voy a hacer una larga lista porque es obvia, la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Lo que yo creo que es la pregunta que hay que hacerse es por qué esto es hoy así y no lo era hace unas décadas. Porque lo que no comparto con el autor, y algunas cosas que no comparto con el autor, es su pesimismo crónico. Yo soy un optimista quizá irracional, pero parto de la base de que en la democracia liberal sí ha habido etapas de buen gobierno. En España ha habido etapas de buen gobierno. Y por lo tanto, y podríamos enumerarlas, ha habido etapas de buen gobierno. La peor acusación de todos me ha llevado pesimista. Pesimista, El libro es muy optimista. O sea, es demasiado optimista. El libro destila un pozo pesimista. Yo creo que hay que trasladar mensajes optimistas. Entonces, el mensaje optimista para mí es analizar qué es lo que hoy es peor que hace unas décadas. Y lo que hoy es peor, y perdonad que me repita, es que creo que no existen unas élites que ejerzan su labor. Cuando digo no existen unas élites, no existen unos políticos que expliquen las consecuencias de las cosas. Pero es que te basas... Ni unos políticos ni una sociedad civil que se implique para explicar las consecuencias, en fin, ni un mundo académico que se comprometa como quizás se comprometía. Ya entiendo por qué ves el libro como pesimista y yo lo veo como optimista. Porque tú confías en las élites. Lo he leído 2 veces, si me obligas a leérmelo 3... Creo que confías más en las élites. Y yo confío más en la masa. No es que confíe, es que para mí las élites son imprescindibles. Yo creo que tú haces una apelación a una sociedad que es utópica, es una sociedad bien formada, bien informada, que es capaz de tomar sus decisiones de manera responsable conociendo las consecuencias. Y creo que eso existe en Platón. Creo que la realidad es que a esa sociedad hay que formarla. ¿Y quién la forma? Unas élites que ejerzan su labor y unos medios de comunicación o una formación de opinión que sea mejor que la que tenemos hoy. Eso es lo que transforma la sociedad. Con que el votante tenga una idea muy básica, muy elemental del coste de oportunidad de los recursos públicos. Yo creo que con eso ya no quiero más. Yo creo que el ciudadano... ¿Ocurrirá por una epifanía? ¿O cómo no, ocurrirá cuando... Por ejemplo, si los impuestos se pagan menos retenciones y se deja de hacer engaños a la gente, un engaño sistemático. Es que hemos montado un sistema que exagera totalmente, hay quien le llama estado de bienestar todavía, un estado de bienestar que exagera totalmente los beneficios y esconde los costes. Y en los últimos años esto se ha agravado. O sea, básicamente la política de los últimos años consiste en exagerar los beneficios y esconder un poquito más los costes. Y claro, esto genera una asimetría de información, por usar la palabra técnica, que estamos muy familiarizados en economía de los contratos, analizar la asimetría de información. Pero es que en la política la asimetría de información es brutal. Claro, mucho menos en Suecia o Singapur de lo que es en España. Entonces, yo pienso que
el ciudadano norteamericano y el europeo en general, pero el español un poquito más, la diferencia fundamental no es que tenga más educación ni nada de esto, no, es que simplemente no ha perdido el sentido común, porque sabe cuál es el coste de oportunidad de las cosas. Aquí no lo sabe y lo tenemos todo montado de manera que se le distrae. Nos distraemos, porque esto es, ¿quién lo ha montado? Bueno, pues lo hemos montado también entre todos. Pero no pensemos, yo creo que esto es muy importante, porque tendemos a pensar en la educación como si la educación fuera, pues esto, formarse. No funciona porque el individuo, el ciudadano, el interés que tiene es en formarse para ser médico, o ser economista, o ser empresario, o ser lo que sea. Pero para asuntos públicos no tiene ningún interés en perder el tiempo. Entonces, sobre asuntos públicos, la gente simplemente tiene creencias, y suelen ser las creencias de sus amigos y demás. Y entonces, mi ideal político sería que los ciudadanos fueran tan tontos como son esos mismos ciudadanos en su comunidad de vecinos. Mira que las comunidades de vecinos funcionan mal, pero de todas formas, la peor de ellas funciona muchísimo peor, muchísimo mejor que la política, al menos que la política europea. Benito, No sé si te voy a frenar, que Bueno, tú eres un Miura. Yo creo que No, estáis pasa más que- cerca de lo que parece no, y pasa que llegaremos a la parte de las como soluciones. como en la presentación has dicho que veníamos para animar, Sí, lo cual sí, ya no, no. me ha liberado No, no, mentalmente, no. porque si Pero, venimos para animar, ya puedo discrepar abiertamente porque Sí. es por parte del espectáculo. Yo creo que... El entertainment del que Sí, del hablábamos. entertainment. Yo no estoy de acuerdo porque creo que la educación no termina cuando a uno le dan el título al acabar. Uno tiene la obligación de seguir atento a las cosas, sobre todo si tiene que tomar decisiones complejas. En este país hemos tenido antecedentes de que nos han educado. En España no se pagaban impuestos. Un buen día nos convencieron de que era bueno pagar impuestos y hoy pagar impuestos es una verdad que, nos guste o no, pues está bastante asimilada por la opinión pública. O sea que yo creo que no comparto esa idea de que en fin, todos los incentivos están equivocados. Yo creo que el rol del buen político, el rol de las buenas élites, el rol de los buenos medios de comunicación es formar opinión. Y en la medida en la que la sociedad tenga capacidad de entender esa opinión y formársela, no aceptará soluciones sencillas a problemas complejos, que eso es el populismo, no aceptará verdades absurdas y será más capaz de discernir y discriminar sobre aquello que le cuenten si tiene sentido o no. Pues te tomo la palabra, ha salido la palabra populista. Claro, este libro, sí, ya sé que no te gusta el término, pero este libro, todos los populistas coinciden, son como el cliente de la tienda. El ciudadano siempre tiene razón. O sea, los populistas coinciden en eso. En este sentido, este libro nos pone un espejo delante y le quita la razón a la ciudadanía. Le dice, oye, lector, que estás equivocado, que estas preferencias están mal construidas, ¿no? Lo que decía ahora Pablo del populismo, claro, en un ambiente con este tipo de movimientos en Europa, del otro lado del Atlántico, todo lo que tú planteas de incentivos, Benito, ¿cómo encaja, ¿no? Esto no sé si Laura también tiene opinión, ¿no?, sobre el tema. Bueno, volviendo a lo que decía al principio, la tecnología ha traído una velocidad que lo está cambiando todo hace muy rápido y los mensajes tienen que ser sencillos en esta rapidez. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este ambiente lo que se promueve es el auge del populismo porque los mensajes son muy sencillos, los ciudadanos no profundizan, entonces se quedan con el mensaje sencillo que más les guste, el populista en un sentido o el populista en el otro sentido. Yo creo que lo que estabais comentando antes, yo creo que hay una desconexión total de la ciudadanía con los políticos, que eso es el problema, que no están educados porque no les interesa estar educados en este tema. Somos unos pocos los que nos interesa la política actualmente y, bueno, me incluyo, pero bueno, desde luego no al nivel, ¿no?, que podéis estar vosotros. Y yo creo que hay dos problemas, la desconexión y luego esa rapidez de los mensajes, que lo que hace es el auge del populismo. Los juntas y tienes un cóctel Molotov. Claro, yo creo que a lo que Benito va, que es la parte final del libro, es cómo construir incentivos para hacer de contraestímulo, ¿no?, de toda esta dinámica. No es tanto buscar un ciudadano ideal, bien informado, que esté todo el día dedicado a buscar información sobre asuntos públicos, sino que casi obligarlo, ¿no?, a llegar a ese punto, ¿no? Creo que, Benito, esa es tu tesis ahora, si quieres exponer. Lo decía antes, ¿no? Creo que estoy bastante de acuerdo con Pau en
en la importancia de lo que podemos decir el mercado de ideas, ¿no? Y la discusión y que la sociedad esté informada y demás. Pero, en el fondo, quizá con una visión casi clásica, ¿no? Creo que estaba mucho más de acuerdo hace, yo qué sé, 10 años o 15 años con estas ideas, ¿no? Al final, y un poco en la reflexión esto de Suiza, Singapur, Dinamarca también. Claro, Dinamarca tiene los dos elementos, tiene una sociedad civil y una intelectualidad muy preparada, gente muy educada y demás. Probablemente sea complementario, pero aquí ahora, desgraciadamente, y sobre todo quizá también por tal como está la educación, que a mi juicio ha ido de capa caída totalmente en las últimas décadas, pero desde mucho más atrás. Y en el libro intento documentarlo algo. Yo creo que la cosa viene ya desde 1970. Ley General de Educación, que es la que suprime, pleno franquismo, ya suprime las reválidas. Quiero decir que antes hablabais también de largo plazo y demás. Las corrientes que parecen estar detrás de algunas de estas preferencias son más profundas y más largas, lo cual da a entender incluso o sugiere que el papel de las instituciones quizá no es tan importante como pensábamos, yo el primero, ¿no? Sobre esto. Entonces, tiendo a pensar, y el libro intenta justificarlo, que la clave, por lo menos aquí ahora, para un país como este, más que pensar en la educación, pensar en los medios de comunicación, todo esto, que sí, es importante. Y tenemos unos medios de comunicación que no. Un país muy pequeñito, poca competencia, un mercado de ideas muy limitado y encima con un estatismo omnipresente, ¿no? Eso se nota en toda España y se nota todavía más en Cataluña y no digamos nada, pues yo que sé, en Asturias, que es todavía muchísimo más pequeño y hay 2 periódicos. O sea, pero en esa circunstancia, teniendo en cuenta los pocos incentivos que individualmente tenemos para informarnos políticamente, creo que habría que pensar, siendo muy prácticos, pues la idea esta del americano analfabeto, pero consciente de que paga impuestos. Un poco lo que tenemos lo que observamos con los autónomos, la típica conversación de taxi, perdonadme que vaya al ejemplo directo. El taxista, pero que paga la cuota de autónomo. Es un mal ejemplo porque en realidad piensa que paga mucho más de lo que realmente paga. En realidad, con los módulos y todo eso, en realidad es un privilegiado fiscal, pero no lo sabe. Paga muy poquito, es un privilegiado, pero como paga muy poquito, pues está muy contra el gasto público, ¿no? Equivocándose. Hay una reacción emocional y demás. Claro, nos hemos educado en pensar que la solución a esto tiene que ser racional, tiene que ser de formación, de intelectual, no sé qué. Yo no me creo que los ciudadanos de Suiza o Singapur, los que votan, eso lo que sostiene esas democracias sea la racionalidad, sino esta información muy intuitiva, muy poco. Lo de Dinamarca quizás sea otra cosa, porque bueno, es una sociedad muy sofisticada, ¿no? Pero en Singapur, desde luego, no. Hablando con los taxistas de Singapur, por ejemplo, que me encanta hablar con taxistas, ¿no? Claro, el taxista con el Rolex. Y con unos precios bajísimos, pero mucha competencia, muy pocos impuestos. O sea, no creo que sea Benito, hablemos de ejemplos concretos que tú pones en el libro de esta dinámica de malas preferencias, malas políticas. Está el caso de la vivienda, sobre el que el CERCLA pues, también se ha pronunciado, ¿no? Claro, tú lo que sostienes es que si la vivienda es cara y es escasa, es porque los españoles queremos. Sí. A ver, explícalo. Claro, salía en redes, se hizo muy popular ayer un chico joven que decía que él no estaba dispuesto a vivir a media hora, a pasar media hora de metro para vivir, que él quiere vivir en el centro de Madrid y que tiene derecho a vivir en el centro de Madrid. ¿No? Ayer, muy popular, claro, todo el mundo quiere vivir en el centro. Pero además, eso es completamente normal y lógico. Pero claro, si todo el mundo quiere vivir en el centro, pues vayamos a la política de, ¿cómo se llama? Porcioles.
el alcalde de Barcelona, que construía todos los chaflanes en altura y demás, como las torres que hay en la calle Valencia, o la Torre Valencia de Madrid, al lado del Retiro, esa torre horrorosa que uno ve sería la Puerta de Alcalá y la Torre de Valencia. Pero no, es que los ciudadanos españoles queremos vivir en el centro, pero no construir en altura. Y que, oye, la cárcel modelo lleva vacía desde el año 17. ¿Y se va a hacer algo con la cárcel modelo? ¿Van a hacer pisos en la cárcel modelo? No, está vacía. Lo miré hoy, porque quería usarlo de ejemplo. Está vacía. Hay 3 días a la semana, se pueden hacer visitas. Es significativo que haya 3 días y que no haya necesidad de hacer reservas. O sea, no va nadie. ¿Y cuánto ocupa? ¿Dos manzanas del ensanche? Pues lleva vacío tiempo, ¿eh? Pau, tenemos que construir vivienda en la modelo. No, En lo que cualquier pasa que caso, ¿qué yo no diagnóstico creo- haces, por ejemplo, de este yo asunto? no discuto mucho lo que dice Benito que quiere la sociedad española. Sí me interesa quizá más el por qué quiere eso la sociedad española, no si lo quiere o no. Y entonces en el por qué yo creo que a la sociedad española se le están vendiendo soluciones fáciles de problemas complejos. Y entonces lo lógico, o sea, si tú dices que el problema de la vivienda lo vas a solucionar con un tope de alquileres del 30%, pues le estás dando un mensaje muy equivocado, y la responsabilidad tiene el que la da, no el que la recibe. Si tú dices que el problema de la vivienda es de los turistas y que con unas cuantas pistolitas de agua echándolos fuera conseguiremos solucionar el problema de la vivienda, pues el problema la tiene el de las pistolitas de agua. ¿Me entiendes? O sea, que yo creo que lo que de verdad hay que apelar, porque eso sí que es de largo plazo, es cómo conseguimos que los que educan, forman y dan cuerpo a una sociedad vuelvan a asumir su papel. Yo creo que en general en España, en Cataluña, en Barcelona, la sociedad civil, las élites, se sintieron apeladas a la acción en momentos en los que percibían que había un problema. La transición democrática, la construcción de Europa, etcétera. Quizá el éxito de su compromiso, el final de la historia de Fukuyama, les ha llevado a que se desvincularon. Ya estaba, no había nada más que hacer, ya estaba, la democracia liberal estaba consolidada, el estado del bienestar ya lo teníamos y ya estaba, no había nada más que hacer. Y ese abandono de que ya no había nada más que hacer ha llevado a que ahora estamos como estamos, que han surgido problemas nuevos que son de solución mucho más compleja. Entonces me parece que es más interesante el reflexionar cómo hacemos que las nuevas generaciones de esos vuelvan a tomar partido, se arremanguen y se comprometan en lo público. Y estoy pensando pues, en lo que entendemos en una democracia por las élites. Hay que decir que Singapur no figura en la lista de las grandes democracias liberales. Por lo tanto, las recetas de Singapur son un poco las de Suiza y Dinamarca, sí, en la medida que tienen sociedades civiles comprometidas, élites formadas, opinión Pero pública bien entonces, por lo que construida. dices, sí reconocerías que las élites se han deteriorado. No se han ido. En España se han ido. No se han deteriorado, se han ido. Creo que en buena medida se han ido. Y se han ido porque creían que no hacía falta, que ya estaba. Pero igual que se fue mucha gente, la democracia liberal ya era el régimen que nos iba a gobernar hasta el final de la historia. Y ahora resulta que estamos como estamos. Claro, yo creo que lo que os distingue es que Benito cree que el mal empieza abajo y tú estás diciendo que el mal empieza arriba, ¿no? Es que lo de abajo es consecuencia de lo de arriba. Ya. Y de ahí no Puede sales. haber una circularidad, probablemente. Dejemos ¿no? que Laura Pero- ve. Yo pero hay querría algo- decir algo de Dinamarca. Ya que Sí. están venga a mencionar Dinamarca, que yo Dinamarca por motivos personales los conozco bastante bien. En Dinamarca la retención ha sido, cuando aquí todavía era muchísimo más baja, era del 50% para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Lo que aquí era nuestro 20 y pico por ciento, allá era el 50%. Y es una sociedad colectivista, con un peso del Estado muy alto. Entonces, bueno, ¿esto estamos en España dispuestos a hacerlo? Pues depende. ¿Mm? ¿Qué pasa en Dinamarca? En Dinamarca se fiscaliza todo lo que se hace en el Estado. Bueno, para empezar, es un país muy pequeñito, de menos de 7 millones de habitantes. Y allá hay una rendición de cuentas continua. Hay políticos en Dinamarca que han dimitido porque han pagado con una tarjeta 100 y pico euros. Entonces, en la transparencia total han dimitido. Entonces, primero, es una sociedad que exige muchísimo a sus políticos y que los políticos responden. Entonces, igual hay que empezar por ahí. ¿Qué tipo de sociedad somos? Porque, para empezar, sin entrar en lo que es la corrupción española por parte de algunos políticos, históricamente, ¿no? Se ha repetido en distintos países. Yo creo que es transversal.
a distintos partidos, ¿no? Porque todos los partidos han tenido unos casos u otros. Pero bueno, luego también la petición de responsabilidades por parte de la sociedad española, desde luego, no es la de Dinamarca, ni la petición de transparencia y la capacidad de perdón, vamos a decir así, la flexibilidad. Por otro lado, en Dinamarca, pues la economía en B es muy bajita. En España tenemos una economía en B cada vez menor, pero bastante importante también. Pero aquí hay gente que sabe mucho más que yo al respecto. Claro, entonces yo creo que es un tema, otra de las cosas que no hay en España y que está muy consolidada en Dinamarca es la cultura de la evaluación del resultado. En Dinamarca evalúan el resultado de cualquier política que se ponga en funcionamiento y están dispuestos a cambiar y a corregir en cuanto hace falta. Yo aquí, la verdad es que esto no lo suelo ver y creo que es algo que podríamos importar también y esto no lo tenemos en el ADN de la sociedad española, la cultura de la evaluación de las políticas. Benito, este accountability del que está hablando Laura ahora, ¿formaría parte de las posibles soluciones para mejorar la situación? ¿Y qué vamos a hacer después cuando montamos el sistema y le vamos a castigar realmente a alguien o no? Si los sistemas que tenemos no funcionan. O sea, no es lo que estamos viendo. Claro, pues no podemos cambiar el pueblo, como la portada que ya Hermano Lobo, el pueblo Vamos a no se ver, puede aquí- cambiar. Claro. Lo que hay que distinguir es lo que es central y superficial, ¿no? Pero todo esto lo tenemos, lo que pasa es que no lo hacemos funcionar. Pero yo creo que si vamos a una comparativa de Dinamarca, el número clave es 25, que es el IVA. Y además 25 en serio, 25% en serio. En serio quiere decir que no como aquí, que aquí hacemos trampa. Aquí tenemos 21, pero en realidad metemos una cantidad de productos al 4 y al 10, por ejemplo, toda la hostelería. Claro, la hostelería al 25, ¿cómo funcionaría España con una hostelería al 25? Distinto. Cambiaríamos el modelo productivo, ¿verdad? No tendríamos problema de inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, tendrías una tasa de paro durante un rato interesante. Sí, sin duda. Pero el modelo productivo lo cambiaríamos. Entonces nosotros todos hablar de modelo productivo, pero lo que hacemos es pues tener un diferencial de IVA para ciertos sectores, como la hostelería, que lo que hace en el fondo es subvencionar la hostelería relativamente a otros sectores, ¿no? Dinamarca no lo hace, Dinamarca está al 25. Dinamarca grava muchísimo el consumo, la diferencia. Y grava también mucho las rentas, la producción, de una forma mucho más sensata que España, porque la clave no está en cuál es el nivel de gravámenes, sino en la propia estructura. Claro, aquí tenemos disparates como eso, que un señor de salario mínimo que esté al 70% de tipo marginal. Es que, o sea, ¿qué incentivos tiene esa persona para esforzarse o para...? Ninguno, ninguno. Entonces, bueno, ese tipo de dislates no lo hacen. El argumento en esa parte del libro es que este tipo de dislates conecta mucho con las preferencias de mucha de la gente y de la media de la gente. ¿Cómo de representativa es esa media? Obviamente, la distribución estadística, hay media y varianza, por lo menos, ¿no? Hay dispersión. Y en España hay mucha dispersión de preferencias de todo tipo, pero la media manda mucho. Manda tanto que las decisiones claves se toman por consenso. Porque, claro, los sociólogos y los politólogos hablan de que la sociedad española está polarizada y no sé qué. Pero al final, la subida de salarios de los servidores públicos durante el COVID y ahora en el mes de diciembre se toma por una mayoría del Parlamento del 90 y algo %. Y las pensiones dentro de 4 días también del 94%, y el único partido, o casi, que votará en contra, vota en contra por retórica. Porque si realmente fuera llave de la decisión, habría que saber que iba a votar Vox dentro de 15 días sobre la subida de las pensiones. Y es la decisión más fundamental de nuestras finanzas públicas. Pero, ¿no? pero en la fiscalidad también se rompe el consenso porque tú hablas mucho de Madrid. Dedicas una parte del libro a comparar la fiscalidad, el modelo de fiscalidad de la Comunidad de Madrid, del de Cataluña. Me gustaría que también esto Pau y Laura aportasen su visión de esta pelea que tenemos siempre. Comparamos las dos ciudades, las dos autonomías, pero tú allí dices que hay dos modelos, ¿no?
sea que es verdad que allí no existe un acuerdo, no existe un acuerdo de base, al menos entre esas dos ciudadanías, porque son modelos que se han mantenido de impuestos más altos en Cataluña y más bajos en Hombre, Madrid. sí hay una diferencia, como sabe todo el mundo, ¿no? De Madrid grava menos en No, pero los IRPF. electores, digo, ahí, en dos comunidades los electores están eligiendo. Sí, bueno, los que eligen son los líderes, ¿no? O las élites, sí, pero los electores sí parece contar con bastante respaldo. No es solo, es interesante, porque no es solo, y quizá de cómo manejamos ese conflicto o esa diferencia depende mucho del futuro del país, ¿eh? Porque sí hay ahí dos modelos. Madrid ha ido por una fiscalidad más reducida, pero también ha mantenido mucha más libertad de horarios comerciales, de actividad comercial y demás que Barcelona. Esto es algo cotidiano, sobre todo cada domingo. ¿No? Domingo en Barcelona todo está cerrado, en Madrid todo está abierto. O sea, el nivel de actividad comercial es muy distinto. Y otros aspectos también en educación, concertos escolares y todo, parece que es todo bastante parecido. Pero en esas dimensiones sí hay marginalmente una diferencia notable, ¿no? Que parece estar teniendo efectividad. Ahora, claro, esta es la única variedad importante que se ha producido dentro de las autonomías en España. Es triste pensarlo, ¿no? Que la única heterogeneidad de policies, de políticas aplicadas en 40 años de autonomías, casi es esa. No parece que la estemos tratando muy bien y sobre todo, a mi juicio, desde Barcelona. En lugar de competir, lo que hacemos es tratar de eliminar la competencia. Es una reacción muy española, muy coherente con las preferencias anticompetitivas de los españoles. Pau, esta competencia, esta comparativa continua entre No, Madrid y bueno, estamos Barcelona. haciendo muchos temas y casi es una sopa esto, pero yo me resisto a pensar que los daneses están en un estadio de evolución humana superior a los españoles, ¿no? La evolución. Y yo creo que responde a otras cosas. Responde a la educación, a la sociedad civil comprometida. En España hemos tenido buen gobierno. Ha dimitido gente por un billete. Oye, el Solchaga dimitió porque compró un billete, le regalaron un billete Transmediterránea. Tú, o sea, no es el Paleolítico superior. O sea, ha habido cultura de buen gobierno, ha habido épocas de buen gobierno, que no quiere decir que estuviéramos en el nirvana, que había problemas también, pero que se gobernaba mejor. O sea que me resisto a pensar que la situación actual, que nos guste más o menos, es una especie de, en fin, de mutación en el español medio que los hace ya inútiles para la cosa pública. No creo que vaya por ahí. Dicho eso, bueno, la discusión sobre Madrid y Barcelona es eterna. Yo creo que más que allá de entrar en el tema fiscal, que obviamente ahora no vamos a entrar, porque además que recomiendo que lean la última nota de opinión sobre... Y tenemos una sesión mañana, etcétera. Pero más que hablar sobre el tema fiscal, yo creo que hay una especie de debate que ese sí que quizá me interesa más que el tema fiscal, que es el siguiente. Yo creo que en Barcelona o en Cataluña estamos cayendo en un modelo que algunos con un poco de sentido del humor dicen que es el modelo de lo que no está prohibido es obligatorio, ¿vale? O sea, todo está regulado. En Madrid han caído en un modelo de la absoluta desregulación en muchas cosas. Bueno, yo creo que seguramente no es ni uno ni el otro. Probablemente al exceso de regulación lo que hay que oponerle no es la no regulación, sino la buena regulación. En algún sector que yo pueda conocer, por ejemplo el del turismo, en Cataluña se está regulando demasiado y a mi juicio mal, y en cambio en Madrid no hay regulación y eso puede acabar siendo un problema. Con lo cual creo que el debate hay que enfocarlo a la buena regulación, no a la ausencia de regulación. Laura, este apunte que hacía Pau, y en el ámbito de la tecnología, sé que Barcelona, por ejemplo, consiguió tener un clúster y un hub mayor que el de Madrid, ¿no? Eso es pasado. Eso es Ahora pas- ya no. Ahora ya no. Ya están al mismo nivel. El clúster de Barcelona del de Madrid. Sí que es verdad que Barcelona empezó con, bueno, un ecosistema tecnológico el más potente de toda España. Esto es hace unos años, pero ahora Madrid ya se ha puesto al nivel. Entonces ahora son polos prácticamente similares. Pero yo, al hilo de lo que están comentando Pau y Benito, me gustaría dejaros una reflexión, la mía, ¿no? Que es, para mí ni hay exceso o defecto de regulación, ni hay exceso o defecto de fiscalidad. Lo que hay es ausencia de confianza o existencia de confianza. Si tú confías en el Estado, si confías en que tus impuestos se van a destinar a políticas, a actividades, a beneficiar a todos los ciudadanos, estoy segura que a nadie le molesta
pagar muchos impuestos, que es lo que pasa en Dinamarca, por cierto. Y lo mismo pasa con la regulación. ¿Por qué? Porque todo el mundo respeta la regulación y porque la fiscalidad revierte en la ciudadanía. No molesta la fiscalidad y no molesta la regulación. En una sociedad en la que algunos no respetan la regulación y en la que los impuestos no benefician como deberían a toda la ciudadanía, hay falta de confianza. Entonces hay exceso de fiscalidad. Ujú. Oye, y en todo esto que estamos hablando, ¿cómo ha afectado el fin del bipartidismo? ¿Qué opináis? ¿Ha sido una fuerza positiva para tener mejores políticas públicas, ciudadanía más informada o todo lo contrario? ¿Cómo lo ves, Pau? Por ejemplo, que has estado... No, hombre, si si el final del bipartidismo fuera por por un enriquecimiento del debate, pues no es ni bueno ni puede hasta ser bueno. O sea, en el que emerge, por ejemplo, que emergiera en España un partido que defendiera de verdad la causa liberal, a mí me parecería fantástico. Y que obligara a pactar y a consensuar con un partido de origen liberal me parecería estupendo. Que hubiera en España partidos netamente verdes, pero con una aproximación como los verdes alemanes, por ejemplo, me parecería fantástico. La fragmentación política en España no responde a eso, responde a la polarización. Entonces, eso, en fin, las cosas en sí no son buenas ni malas per se, lo son en función del resultado, ¿no? Entonces, si la fragmentación es por polarización y para gobernar necesitas a los extremos y pactar con los extremos, pues eso sí que seguramente es perjudicial, ¿no? Benito, esto que dice Pau, estamos más emberrinchados, ya no podemos ponernos de acuerdo. Y antes igual, o igual también pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Un poco sí, ¿no? Lo de la polarización es un poco paradójico, por lo que decía antes, ¿no? Porque algunos indicadores hablan de mucha polarización, pero después vemos que depende de a qué cuestiones nos reflejamos, en las cuestiones realmente fundamentales. Y ese es un argumento que hago en el libro y que he discutido, por ejemplo, con Luis Miller, que tiene un libro sobre polarización, ¿no? Hay polarización en cuestiones casi identitarias, superficiales en sentido amplio, ¿no? Pero en la arquitectura básica de lo que es la fiscalidad y la... Ha llegado el ave. Ha llegado la vez. Perdona a todos por llegar tarde, ¿qué tal? Muy bien. Seguir, Benito. Bueno, entonces, voy a terminar con esto. La reflexión del tiempo pasado, y enlaza con lo que decía Pau, hay una cuestión que sería muy importante valorar y que, vamos, no tengo una opinión muy fuerte sobre el asunto, pero es que la gran pregunta es si el deterioro que experimentamos en los últimos años, que creo que sí hay un deterioro, si es una enfermedad o es un síntoma solo. Quiero decir, en términos institucionales, en términos de separación de poderes, en términos de contrapesos, etcétera, las raíces están mucho más atrás y están en errores, yo creo, cometidos en los años 80, en el primer, segundo gobierno González, y que después los gobiernos de derecha no hacen nada por evitar. Entonces, ese es el argumento que se hace en el libro, tratando más lo que ocurre ahora mismo, toda la deriva que hemos tenido en los últimos años, como un síntoma, más que como una enfermedad. Si esto es así, si esto es, o sea, es una de las claves, esa valoración que se hace del pasado, porque si esto es así, entonces hay que ir a soluciones más profundas que un mero cambio de líderes o que un cambio de actitud de liderazgo, ¿no? Pero solo por situar el problema, ¿no? Pero que tenemos aquí a Joaquín, que por fin... Gracias, Benito, y perdonad el retraso. Ya os podéis imaginar el motivo, ¿no? Ha sido un ave de 4 horas y media. Pero bueno, aquí estoy. Seguir un rato y así me pongo en contexto y luego ya puedo... Nada, estamos hablando de quién tiene la culpa, si las élites o el pueblo. Es el tema. El que no llega, el que no llega. Bueno, Laura hablaba de los sacrificios. Le he puesto ¿no? a Benito a Sí. medio camino del ave, le he dicho la culpa es nuestra, por el retraso, ¿no? Bueno, que el tema del AVE también es un tema de preferencias, Ujú. de por qué se ha optado por Sí, lo crear de la una actividad. línea de alta velocidad como la que tenemos y no por igual poner inversión en otro tipo de redes, ¿no? Eso no hablas en el libro, Benito, pero sería otro ejemplo, ¿no? De preferencias mal enfocadas, He ¿no? escrito hace poco sobre eso, pero es muy bueno el ejemplo, porque, y sobre todo por lo que estaba hablando ahora, porque las decisiones son del año 87, 88.
Y ya se sabía en ese momento, ya se sabía que en Francia estaban cambiando, habían tenido que cambiar la tecnología. De la línea Lyon-París y demás, habían tenido que pasar de balasto a hormigón, y sin embargo aquí se sigue optando por una tecnología relativamente barata que se sabía que iba a costar mucho mantener. O sea, perdona, No, no. es que bueno, yo creo que la culpa es nuestra, es aplicable a Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, algunas democracias latinoamericanas. O sea, al final estamos hablando de sociedades que quizá no están dando las instrucciones adecuadas a sus líderes políticos, ¿no? En España el problema será nuestro, pero las demás tampoco parece que estén como para darnos lecciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si el efecto ese es compartido, las causas no pueden ser solo españolas, no serán solo lo que hicimos nosotros en los 80, que también algún problema habrá, sino que quizá habrá que ver qué tenemos en común todas estas sociedades, democracias liberales, y qué se ha estropeado, o qué ha cambiado, o que no hemos sido capaces de digerir en los últimos años, ¿no? Porque esas causas comunes son quizá las que habrá que afrontar, ¿no? Otra cosa es que los impactos en cada país sean de una manera distinta y que estén en distintos grados de evolución, y que, etcétera, etcétera. Pero me parece que ni la causa es solo española, ni las soluciones eran solo nuestras. Cada uno tendrá que hacer las suyas, pero me parece que con un análisis que es bastante más extenso. Claro, Laura hablaba de los sacrificios hace un momento, los sacrificios a los que están dispuestos los ciudadanos. Aquí en España hay un melón que no se quiere abrir, que es el del sistema de pensiones. Se van haciendo diagnósticos, informes, aumenta el déficit de la seguridad social, pero nadie se atreve ningún partido político se atreve a proponer una reforma a fondo, ¿no? Sería otro fallo, ¿no? de esta relación entre lo que quieren los ciudadanos y lo que pueden dar los políticos, ¿no? Si os queréis mojar en este tema. A ver, bueno, yo sin entrar a hablar de las pensiones, yo creo que en este momento todas las sociedades evolucionadas, ¿no? La sociedad europea, estamos en probablemente el momento más complejo de la historia. Bueno, no el más complejo de la historia reciente, vamos a decir de la historia reciente, pero estamos en un momento en el que la natalidad está descendiendo muchísimo, ¿no? La pirámide se ha invertido y al mismo tiempo lo que comentaba de las tecnologías actuales, ¿no? Que lo están cambiando absolutamente todo. Entonces, yo creo que nos ha sobrevenido. Esto no tan rápidamente, la verdad es que ya se sabía que estaba pasando y bueno, no hemos hecho nada, ¿no? para cambiarlo. Sí que es verdad que la irrupción de la tecnología, de la IA generativa, esto sí que ha sido muy sorprendente, pero también está contribuyendo. Entonces, las dos cosas yo creo que están haciendo que en este momento todas las estructuras existentes se tambaleen. Y yo dudo de que tengamos una clase política preparada para hacer frente a esto, no solo en España, en Europa en general, en todos los países. Joaquín, si quieres ya Bueno, yo es que claro, terciar. estoy un poco fuera de contexto, pero lo que sí quería decir es que o sea, lo que yo encuentro muy atractivo de este libro y provocador, claro, conociendo a Benito, es volver a responsabilizar al individuo, ¿no? O sea, romper, y eso es un poco contraria, no sé cuál sería la palabra en español, y volver a responsabilizar al individuo. Y claro, yo creo que Benito, aunque este es un libro muy político, no deja de tener, digamos, de necesitar someterse al rigor científico, ¿no? Entonces usa una serie de datos sociológicos, sobre todo, para tratar de demostrar que esto es efectivamente así. Y yo creo que es bastante convincente al principio, cuando habla de las preferencias, digamos, fiscales, cuando habla de la educación. Y creo que es menos convincente cuando habla de Cataluña. Ya sé que estoy saliendo un poco de lo que estabais diciendo, ¿no? Yo creo que Cataluña, en un sentido y en otro, es un ejemplo claro de un liderazgo, unas élites, llámalos como quieras, yendo por delante de las preferencias públicas, en su momento, digamos, liderando un proceso que no estaba, digamos, en la demanda o en las preferencias públicas de una forma mayoritaria o masiva, y quizá ahora en sentido contrario, ¿no? Cuando el sentimiento ha cambiado, digamos, las élites, por llamarles así, mantienen unas políticas que, digamos, creo que ya no responden a las preferencias. Cuando hablas en el libro de la editorial Conjunto, por ejemplo, ¿no?
ahí, y tú mismo lo dices, un caso claro de las élites tomando, y eso es un poco contra tu argumento, ¿no? O sea, sería un contraejemplo de lo que estás. Por lo tanto, a mí me parece que el tema de las políticas fiscales, de la educación, son claros ejemplos de lo que estás diciendo y está bien sostenido, está bien defendido. Y en cambio, cuando llegas a Cataluña te olvidas un poco del rigor, si quieres, científico y haces un relato con el que uno puede coincidir o no, pero que en cualquier caso demuestra que esas élites van más por libre, digamos, ¿no? Es mi sensación. Benito, el acusado tiene su turno de Por fuego. alusiones, por alusiones. ¿Cómo ves el caso catalán? Hombre, tienes razón, quizá tenga razón en que es un caso, tengo que pensarlo con calma. El papel de las élites en el... Pensé que te referías, cuando empezaste a hablar del papel de las élites en Cataluña, a la interpretación histórica, o sea, a las élites, porque claro, hay muchas élites en ese capítulo sobre Cataluña. Se habla de las élites del 19, de las élites catalanas y su papel en la guerra de Cuba. Se habla de las élites catalanas y su papel en el golpe de Estado del 17, del 1917. ¿No? En el proteccionismo también. Claro, en proteccionismo y tal. Entonces, pero sí, hay que revisar desde el punto de vista o sea, el componente de élite. En general, los dos capítulos hay un capítulo general sobre autonomías y otro sobre Cataluña, y fueron los más difíciles en cierto sentido del libro en cuanto a encaje. E incluso estuve tentado a no... Así como educación y vivienda, lo decía antes, educación y vivienda Es muy claro. encajan perfectamente en el argumento, que es un poco un libro de este tipo, uno intenta hacer las autonomías, había que tratarlas, porque creo que había que tratarlas. No se puede hablar de un libro sobre España sin profundizar en las autonomías y sin profundizar también en Cataluña. Pero este es un ángulo muy interesante. Dará que pensar. Gracias. Nada, os quería pedir un último turno porque vamos a abrir preguntas al público. Para acabar, hablábamos antes de si pesimismo, si optimismo, para acabar con otro optimismo, ¿no? Si la culpa es nuestra, las soluciones también son nuestras, ¿no? ¿Cuáles son esas recetas, Benito, si podemos recapitular? Y también os pido a los demás que participéis para, bueno, intentar que las preferencias que tenemos todos pues, sean algo más informadas, más reflexivas. Bueno, lo hemos estado comentando bastante, ¿no? Yo creo que o sea, para las decisiones políticas lo que tenemos es un problema de asimetría de información o de deficiencia de información descomunal, ¿no? Y tenemos que el individuo, el votante, tiene pocos incentivos a informarse, pocos incentivos a educarse en esa dirección. Entonces, por eso me parece muy importante que la información fluya casi de forma inevitable, o sea, que se eduque a la fuerza. Entonces estamos desaprovechando una gran oportunidad de educación en lo que cuesta el sector público por todo este sistema de retenciones. Son todo mistificaciones, ¿no? Hay incluso una directiva europea, que prohíbe a las empresas publicitar los precios sin los impuestos incluidos. Claro, eso puede ser muy bueno para resolver la asimetría de información en el mercado comercial, porque uno sabe si va a un hotel, sabe lo que paga. Pero claro, lo que se le está engañando es sobre cuánto de eso que paga en realidad se lo está pagando Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, si en esa dimensión mejoráramos un poquito, creo que seríamos bastante más. Lo que decía de la comunidad de vecinos, son imperfectas, pero la gente responde a la corrupción, por ejemplo, de otra manera. En las comunidades de vecinos, si hay corrupción, responde, oye, ya puede ser el presidente o el administrador de mi partido o del Barça o de lo que sea, que sin embargo lo vemos en los datos empíricos que en política no. En política no. En política no se castiga, en España por lo menos, no se castiga la corrupción. Por la desconexión que hablábamos Bueno, porque antes. la gente es coherente con eso de elegir a los líderes y demás que sean de nuestra tribu, de nuestra pequeña tribu, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso necesitamos, a mi juicio, poner
al contribuyente, que se entere de que es un contribuyente, ¿no? Laura, tú hablabas, bueno, sacabas el tema de las fake news, de la desinformación. Combatir contra esto también forma parte de las recetas. Yo por eso confío mucho en las nuevas generaciones. Yo creo que las generaciones que vienen detrás de nosotros nos van a superar en muchas cosas y entre otras están bastante más capacitados que nosotros para manejarse en redes sociales y para resolver el tema de las fake news. También creo, como lo he dicho varias veces, nos vamos a enfrentar a un mundo totalmente desconocido, nos estamos enfrentando ya. Hoy me han contado que hay ya una red social que es solamente para agentes, no sé si lo sabíais, agentes, ya hay 2 millones de agentes que interactúan entre ellos y que establecen conversaciones entre ellos. Me han estado contando cosas que es mejor que nos las cuente porque te ponen los pelos de punta. Entonces, claro, está viniendo toda una nueva sociedad que nosotros no nos hemos tenido que enfrentar a ella. Y los jóvenes yo creo que van a saber hacerlo, que todo lo que está pasando, mucha culpa es de esta generación nuestra o de las generaciones actuales, ¿no? Que ha habido ahí, que no hemos sabido manejar bien ciertos asuntos. Y por eso yo soy muy optimista con las generaciones que vienen ahora. Pau, ¿qué hacemos? Bueno, yo sí, a ver, decíamos que la sociedad es compleja y despistada. Si la solución fuera sencilla, probablemente estaríamos cayendo otra vez en un populismo en el análisis, ¿no? Y yo creo que más que grandes soluciones, lo que hay que dar quizás son alguna recomendación de mucho sentido común. Tenemos que estar más informados. Hoy en día lo que no es de pago es entretenimiento, no información. Por tanto, si uno quiere estar informado, tiene que pagar por la información. Y si no paga, está formando parte del entretenimiento. Es así de sencillo. Primera recomendación. Segunda recomendación. En un momento complejo, lo mejor es actuar proactivamente, informarse, no dar por sentado que las soluciones sencillas son el camino posible y por tanto hay que informarse más. Tenemos que tener opiniones más formadas y la gente además creo que tiene que comprometerse más. Comprometerse más en el CERCLA, en el Club Tocqueville o en la asociación de vecinos, da igual, comprometerse más. Porque el mayor compromiso, la mayor información, la mayor capacidad de tener opinión, seguramente hace sociedades menos maleables y que sean capaces de elegir liderazgos con más sustancia, ¿no? con más grosor. Digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que la recomendación en momentos de mucho ruido como el actual, pues es entender bien que no hay soluciones mágicas y que probablemente toca volver a remangarse y volver a meterse otra vez en el compromiso de las cosas y en formarse mejor para poder tener opinión sobre los temas, ¿no? Porque si no te quedas en el titular, te quedas en la noticia rápida y eso es, primero es engañoso, segundo es facilón, pero lo peor es que puede ser contraproducente, entonces es muy serio. Joaquín, te toca cerrar. Bueno, yo creo que los remedios más o menos radicales que propone Benito, el de la información, pero no en el sentido de fake news o estar más informado o menos, sino la información, digamos, objetiva, fundamentalmente de los costes fiscales, laborales, me parece posible, difícil, muy difícil, porque ha habido intentos, por ejemplo, de dar el coste del sanitario, ¿no? En Madrid incluso se intentó decir, la factura del hospital es tanto, usted no lo paga, pero esto es lo que lo que ha costado, y ni siquiera eso se pudo hacer, ¿no? Con lo cual, sé que es difícil, pero creo que es posible y sí creo que tendría un impacto tremendo. O sea, creo que nadie de los que estamos aquí sabe exactamente interpretar su nómina, lo que cuesta realmente, lo de la seguridad social. Creo que en ese sentido la información pura y dura sería muy útil. Pero más allá de eso, tampoco soy, digamos, de un gran optimismo. Creo que el libro va al corazón del debate democrático, ¿no? De si al final el liderazgo político tiene que ir por delante, tomar decisiones, digamos, que al final la gente siga, que está por delante de las preferencias políticas. Va ese debate y es un debate nunca resuelto, ¿no? Yo creo que hay casos magníficos de líderes políticos que de alguna forma se adelantan a las preferencias y adelantándose les dan forma y hace que les siga el pueblo, por decirlo así. Y hay casos terribles de lo contrario. Y eso nunca se va, digamos, a resolver del todo, con lo cual seguiremos con ese debate. Cuando se aleja demasiado creo que es peligroso y grave. Pues hay manos levantadas, creo que debe de haber algún micro, ¿no? Y si no, pues Allí. el señor, sí. Tiene un micro usted ahí. Antes que nada, felicitar a Benito por haberse tomado el esfuerzo y la paciencia
de redactar este volumen. Muestra que las élites sí están activas. Él es parte de la élite, de la sección académica. El señor Guardans, que dice que han desaparecido las élites, es indudablemente un ilustre miembro de la élite catalana y empresarial. Y están hablando en una institución que concita la voluntad de las élites del país para intervenir en beneficio del común desde hace 60 años. Y seguimos aquí. De manera que las élites no han desaparecido, no están inactivas, han sido esterilizadas por un Estado que rehúye todo aquello que le dificulte ganar elecciones. La pregunta, por favor, así damos pie La a pregunta, más la pregunta es mi hipótesis. Sí, muy la bien. hipótesis que formulo es que es la acción del Estado la que ha esterilizado a las élites y la que oculta los incentivos para que los ciudadanos sepan lo que cuestan los servicios, y esa recomendación que hace el autor, que me parece acertadísima y con la cual Joaquín coincide, algunos la defendimos hace 50 años y 40 años a través del fomento del trabajo, etcétera, etcétera. Nunca ha sido escuchado por el Estado la pretensión de dar transparencia a los impuestos, la pretensión de responsabilizar de la gestión, la pretensión de que los resultados de las políticas públicas sean valorados. De eso el Estado siempre ha huido, porque pretende seguir engañándonos, que es muy lo bien. que está haciendo. Y mi pregunta es, El papel del ¿estáis de Estado, ¿no? acuerdo con esta afirmación? Fernández Teixidó. Sí, buenas tardes, brevemente. O sea, salgo un punto inquieto por la naturaleza del debate. A saber, o sea, conocemos a Benito y a todos nosotros desde hace muchísimo tiempo. A Benito le leo con provecho desde que tengo uso de razón en términos liberales, por lo tanto es un tipo espléndido que no vamos aquí a destacar todavía más. Pero claro, tenéis mucho valor para adelantar un debate en el que hemos tocado 7, 8 cosas, 9, 10, 12, 13, 14 cosas, todas con su entidad particular, i pim, pum, pum, pim, pum, pum, pim, pum, pum, pim, i no m'ha entrat en res. O sigui, hem parlat de moltes coses, no m'ha aprofundit en res. I per això surto inquiet, perquè hem perdut aquesta oportunitat. No es pot interpretar això, per Déu, cap crítica, sinó com ha anat el debat. I jo tinc experiència per saber que tu a vegades penses en un debat i Déu fa que el debat surti d'una manera completament diferent, malgrat l'esforç ben intencionat de tothom. Però jo crec que aquest és el balanç d'aquest debat, per dir-ho ben clarament. I proposo a veure si ens podem posar d'acord, doctor, amb una qüestió central. Almenys amb una qüestió central. La culpa és nostra com les preferències ciutadanes, és a dir, el que tots desitgem, frenen les reformes. Y los políticos todos hemos de ceder a frenar en las reformas para no contrariar al electorado que si no favorecemos nos echa a casa. ¿Qué es el debate? O sea, ¿cómo hacemos los políticos para, teniendo ideas, teniendo un programa, teniendo una concepción clara, convencer a una ciudadanía en una cuestión, en 2, en 3, en 4, por la que no sienten preferència? Molt bé. Aquesta és la qüestió clau. I perquè em surti una miqueta més tranquil, amics, m'agradaria que em poguéssiu respondre sobre si això és una ficció o és un problema autènticament el que tenim. ¿Alguna otra pregunta para juntarlas? O hacemos una más y respondes, Benito, si quieres, a la cuestión de la responsabilidad del político, ¿no? Sí. Gracias y felicidades, Benito, por el libro, que confieso que no he leído todavía. Yo, en ese debate de qué fue primero, si el huevo o la gallina, si las élites o la sociedad, me tengo que decantar, Benito, y lo siento mucho, por el papel, fundamental de las élites. Y creo que este debate, no sé si el libro incluso tendría sentido si no lleváramos 7 años de gobierno sanchista en este país. Y el pesimismo que hay en esta sala y que se extiende en la sociedad española tendría sentido si no lleváramos 7 años de este gobierno.
Este gobierno ha sido posible porque ha habido varias traiciones de las élites al electorado. Hubo una traición del Partido Popular. Me remito pues a las promesas de bajada de impuestos, de introducir mayor liberalismo. Se hizo totalmente lo contrario. Y no fue solo por salir de una crisis económica enorme. Cuando ya se había abandonado la crisis y era posible cambiar de política, no se cambió. Entonces, hubo una traición de las élites. Hubo una traición de Pedro Sánchez. No hace falta que recuerde la inmensa cantidad de promesas que hizo de cosas que no iba a hacer y que acabó haciendo. Entonces, los votantes votaron a un Pedro Sánchez y se encontraron con otro Pedro Sánchez. Hubo una traición clave que fue la de la derecha catalana a sus propias bases y a su propia sociedad y a su propia tradición. Y nos encontramos que la derecha catalana, que había sido clave en la estabilidad del Estado, se convirtió al radicalismo y aparecía detrás de pancartas como Welcome Refugees, y aparecía, alguna de las líderes parlamentarias de esa derecha se confesaba como una persona socialdemócrata o de izquierdas. Por tanto, sí que ha habido traiciones de las élites a su propio electorado. Pues queda entendido. Y aporto un dato Es para que pueda responder que es Benito. muy importante. Cuando uno compara, creo que es muy significativo, en el caso catalán, que tiene muchísima importancia, es clave en lo que ha ocurrido en este país en toda la historia y particularmente en estos años. Compara las preferencias, hablando de preferencias, de la clase política catalana con las de la población, no tienen nada que ver. En aquella autoubicación ideológica, tanto en el factor nacionalismo como en el factor izquierda-derecha, tenemos un Parlamento que está muchísimo más a la izquierda y es mucho más nacionalista que la sociedad. Entonces, y finalmente la cuestión de Vox o del... Sí, lo dejamos, es que si no, no va a poder. En definitiva, Ya está. confieso que no era una pregunta, era una aportación Siempre y a pasa, favor no de pasa Pablo. nada, siempre pasa. Muy bien. Benito, haz lo que puedas. Bueno, La cuestión, por ejemplo, de... yo quería responder a Joaquín. Yo No, es que Sí. me ha dejado afectado. Pero muy breve. Las élites catalanas respecto al procés, en realidad, fue la gente la que les dijo, la que no siguió las élites, en buena medida, dando una respuesta breve. Segunda idea, la factura sombra no. La factura sombra engaña, más que la factura sombra lo que viene a decir es exagerar los beneficios. Pero como el ciudadano no tiene ni idea de cuáles han sido los costes, ¿no? Sale del hospital y le dicen, hemos hecho una cesárea, 7.000 euros. Mire qué bien le tratamos. Pero si igual ha pagado 12.000 de impuestos para que le pudieran hacer esa cesárea. Entonces, dado que no sabe nada de los costes, a mí la factura sombra me sorprende. Nosotros tenemos, ¿no, Teresa? Da la impresión de que le damos un servicio muy bueno. O sea, exageramos el beneficio en lugar de informarle de los costes. Muy breve. No. Lo de las élites esterilizadas, ayer yo... sí, el Estado, pero el Estado, ¿por qué tenemos el Estado que tenemos? Es que depende de dónde, el huevo y la gallina, depende de dónde parta uno el círculo, pues dice, ahí está la causa. Que, bueno, en realidad lo que hay es una causalidad circular, ¿no? Ese Estado es creado porque tenemos también unas preferencias muy estatistas. Cuidado, el libro hace un esfuerzo por... Y esto es relevante para respecto a otros países. Es que somos más estatistas que todos estos países y tenemos unas características más que estos otros países. Entonces estamos con lo que es diferencial, ¿no? Fernando Teixidó, yo no creo que sea la estrategia adecuada lo de que los políticos convenzan a los ciudadanos de que cambien de opinión. No pido tanto de los políticos. Yo, además, soy mucho más respetuoso. Yo creo que el que tiene que mandar en democracia, si nos lo tomamos en serio, no son las élites. Es bueno que el político sea un esclavo del votante. Lo que pasa es que el votante, tiene que tener media idea. Hoy no la tiene. Entonces, la responsabilidad que yo diría del político es montar las cosas en términos de sencillas, en términos de no de hacer formación del espíritu nacional, como hacía Franco, o educación para la ciudadanía, como se intentó hacer después. No, haciendo que la seguridad social, por ejemplo, sea transparente, el coste de seguridad social, etc. Y pienso que eso sería una diferencia muy grande, ¿no?
y nada más. Es el huevo y la gallina, Juan. Es un poco lo mismo que decía, de cómo uno quiera partir ese círculo, ¿no? Yo pienso que tampoco, al final en muchos de estos debates los politólogos entran en causalidades circulares, muy difíciles de interpretar y de valorar. Y hemos estado hablando realmente de discusión, una discusión circular. Desde un punto de vista operativo habría que ir a lo, no sé, como una posición gerencial, y aquí tenemos tres directivos, ¿no? Que Empresarios. me corrijan, empresarios, que me corrijan si están en desacuerdo, pero creo que lo importante es cambiar, en esas circularidades, cambiar algo, cambiar las circunstancias. Yo apelaría por modificar la información del ciudadano. Creo que es lo básico y lo más respetuoso también con la democracia. Y lo más respetuoso, además, en el sentido de que no se trata de imponer, de cambiar las preferencias a la gente, ni de convencer de nada. Yo soy liberal, pero si la gente quiere tener un Estado muy grande, un Estado escandinavo, bien, que lo tenga. Siempre que sepa cuál es el coste, que lo tenga. Yo estaré contento. Pues oye, Sí. queda dicho. Has respondido a las 3 preguntas. Hemos cumplido el tiempo. Genial. Momento para terminar este acto. Es que el tema es muy sugerente. Podríamos estar mucho más tiempo, pero tenemos el tiempo que tenemos. Gracias, Joaquín. Gracias, Pau. Gracias, Laura. Gracias y enhorabuena, Benito, por el Gracias libro. a vosotros. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos.